Qué bendición, hermanos, es estar en la casa de Dios el miércoles, ¿no creen ustedes? El escuchar los testimonios nos alegra, nos motiva. El escuchar las peticiones, nos damos cuenta que todos somos iguales, que los problemas suyos son semejantes a los nuestros, y tenemos muchas cosas en común. Yo creo que eso nos fortalece bastante estar aquí en la casa de Dios a mitad de semana para darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y también, claro, por lo que no nos ha dado, porque también de eso hay que agradecerle a Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que creo que tiene que ver con algo fundamental del Evangelio, pero que probablemente hoy ya no se predica mucho desde mi punto de vista. Quizá porque pudiera a veces sonar como muy simple, como muy llano, muy sencillo, pero sigue siendo un pilar de lo que viene siendo la esencia del Evangelio. Y vamos a hablar acerca de la propiciación. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Primera de Juan. Algunos versículos van a aparecer en la pantalla. Vamos a ver Primera de Juan capítulo número 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo número 2. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él está refiriéndose a Cristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mire lo que dice ahora ahí mismo, Primera de Juan capítulo 4. Y veamos el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sé si alguien trae otra versión distinta cuando se traduce la palabra propiciación. ¿Hay alguien que tiene otra versión? Tal vez una versión expiación. Ok, ¿alguien tiene otra versión? Las versiones modernas tienden a traducir la palabra propiciación como reconciliación. Y saben que a veces cuando no tengo nada en contra de las traducciones modernas, nos ayudan a entender lo que dice la Biblia. Pero cuando queremos hacer un estudio como más serio del texto, las versiones modernas no nos ayudan tanto, más bien nos ayudan más las versiones antiguas. Me parece que a veces las versiones modernas corren el riesgo de que con el propósito de simplificar el lenguaje le restan el peso del sentido a un texto. Y la mejor traducción debiera ser propiciación. Porque parece que esa palabra encierra todo el contenido de lo que realmente la palabra quiere decir, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Quiero llevarles al libro de Isaías, capítulo número 13. Isaías, capítulo número 13. Versículo 9. Isaías 13:9. Isaías 13:9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hermanos, el texto está diciendo que la ira de Dios
está sobre el pecado y sobre el pecador. En el día final, Dios va a destruir el pecado. Pero si es necesario destruir al pecador junto con el pecado, lo va a tener que hacer. El texto está diciendo que la ira de Dios está sobre el pecado y sobre el pecador. ¿Por qué la ira de Dios está sobre el pecado y el pecador? Porque la naturaleza de Dios es la santidad. Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede cohabitar, coexistir con el pecado, porque está en contra de su naturaleza. Dios odia el pecado, Dios detesta el pecado, por eso la ira de Dios está sobre el pecado. Y juntamente también con el pecador, aunque el amor y la ira de Dios se mezclan de alguna manera. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de la venida de Cristo o de la segunda venida de Cristo, pero en el Antiguo Testamento prácticamente no se habla de la segunda venida de Cristo, pero sí se habla del día de la ira de Jehová. El día de la ira de Jehová es el día del juicio, donde Dios va a descargar todo su peso en relación a su ira contra el pecado y los pecadores. Tanto es la ira de Dios sobre el pecado que Pablo en Efesios capítulo 2, si le damos a la siguiente, capítulo número 2 y versículo número 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tan grande es la ira de Dios sobre el pecado que nosotros, al ser pecadores, somos llamados hijos de ira. Ahora, hermanos, en el mundo helenístico o en el mundo griego se acostumbraba a usar el concepto de propiciación en este sentido. Los griegos adoraban muchos dioses. Le llaman en la literatura el panteón griego porque ellos adoraban muchísimos dioses. Se considera incluso que había más dioses que ciudadanos en la ciudad de Atenas. Se habla de un panteón griego, cantidad de dioses. Y los griegos concibían la idea que en algún momento alguno de los dioses se podía enojar o se podía airar. Y para los griegos, la propiciación era una ofrenda que se presentaba delante de ese Dios como una manera de calmar o de aplacar la ira de los dioses. Esta idea también la encontramos en el Antiguo Testamento. No necesita buscarlo, pero en Segunda de Reyes, capítulo número 3, versículo 26 y 27, narra un episodio donde el rey Moab, o donde Moab está peleando contra Israel. Y el rey Moab comienza a perder la batalla contra Israel. Y cuando él está perdiendo la batalla, él piensa que su Dios, que en ese caso es el Dios Quemos, está enojado contra él, está airado contra él y por eso le está perdiendo la batalla. Así que el rey de Moab decide tomar a su hijo mayor, que es el primogénito, y lo pone como sacrificio, como una ofrenda sacrificial al Dios Quemos, con el propósito de que ya no se enoje, de que apacigüe su ira y le permita ganar la batalla. De todas maneras, Moab perdió la batalla contra Israel, pero esa idea
de presentar una ofrenda como propiciación lleva el sentido de calmar la ira de los dioses. Ahora, hay un ejemplo que me parece que es el mejor ejemplo en la Escritura en relación a la propiciación en el libro de Génesis. Porque ustedes saben que Esaú estaba muy enojado contra Jacob, porque Jacob lo había engañado, lo había traicionado, le había mentido a su padre. Estaba bien enojado contra Jacob, al punto que Esaú quería matarlo. Y cuando Jacob viene de regreso después de ese largo viaje que duró varios años, mire lo que dice el libro de Génesis capítulo número 32. Génesis 32, versículo número 20. Génesis 32, versículo 20. Este versículo habla momentos previos que se va a encontrar Jacob con Esaú. Esaú está airado y tiene ganas de matarlo. Y mire lo que dice el versículo número 20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Así que Jacob, antes de ver el rostro de Esaú físicamente en persona, cara a cara, decide enviar a los siervos con un presente, para que ese presente pudiera calmar la ira de Esaú y Esaú pudiera aceptar a su hermano Jacob. Ese texto es el concepto más real de la propiciación. Es el medio, es el presente, es el regalo con el propósito de calmar la ira, de aplacar la ira. De hecho, hay una versión que es una versión bastante antigua, es la versión 1569, es decir, es una versión de la época de la Reforma. Y esta versión, vamos a leerlo primero, quiero primero que lo leamos en la Biblia que tenemos nosotros en la Reina Valera. Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo número 13. Lucas 18, 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, cuando este publicano le está diciendo en la oración al Señor: sé propicio a mí, en otras palabras, ¿qué le está diciendo el publicano a Dios? ¿Qué le está diciendo el publicano? Le está diciendo: Señor, calma tu ira, apacigua tu ira, aplaca tu ira contra mí. ¿Por qué? Porque tu ira está sobre mí. Aplácala, cálmala. Y esta versión, que es la versión 1569, traduce este texto diciendo: y Él es la aplacación. No usamos esa palabra en el castellano mucho, pero dice: Él es la aplacación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Usando la cita de Primera de Juan. Es decir, hermanos, la propiciación lleva la idea de apaciguar la ira de Dios,
calmar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios o mitigar la ira de Dios. Cuando Jesús murió, Cristo sufrió toda la ira de Dios en el Calvario. Y por su muerte, Él aplacó la ira de Jehová. Isaías 53, este versículo que muchos se saben de memoria, capítulo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir la expresión el castigo de nuestra paz fue sobre él? Quiere decir que para que usted y yo estuviéramos en paz con Dios, fue necesario que Cristo recibiera toda la ira de Dios sobre su cuerpo en el Calvario. Hay un autor que se llama James Deeney, que escribió un libro que se llama La muerte de Cristo, así se llama ese libro. Y él dice que si él fuera caminando por un malecón y de repente apareciera otra persona y se tira al agua para demostrar que le ama, y esa persona muere ahogado como una demostración de su amor, dice él, sería algo incomprensible, porque aunque lo haya hecho por amor a mí, no hay una conexión de su sacrificio con mi necesidad. Pero si yo voy caminando por el malecón y yo me tiro al agua, dice James, si me tiro al agua y una persona viene a rescatarme y me redime, yo podría comprender al 100% el sacrificio de ese amor, porque entiendo que hay una relación entre ese amor sacrificado y mi necesidad. Hermanos, nosotros merecíamos la ira de Dios, el castigo de Dios. Esa muerte que Jesús pagó en la cruz era la tuya, era la mía. Usted y yo teníamos que perdernos sin resurrección, pero gracias a que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo tomando nuestro lugar, ahora nosotros podemos, por la fe en Cristo y en ese sacrificio, gozar de estar en paz con nuestro Dios. Es decir, Jesús arregló el problema que había entre un Dios santo y un hombre pecador. Alguien dijo por ahí que la cruz es el lugar más bajo donde Dios se encuentra con el hombre, pero a la vez es el lugar más alto donde el hombre se encuentra con Dios. Creo que ahora podemos estar listos para entender este pasaje en el libro de Romanos, capítulo número 3, versículo 23 en adelante. Romanos 3, 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias a Dios, hermanos, por medio de Cristo, hoy podemos estar en paz con Dios. Dios es maravilloso, es majestuoso, es glorioso, y por amor a nosotros permitió que todo el peso de su justicia cayera sobre él, para que nosotros en él seamos salvos de la ira. Gloria a Dios por su palabra en esta noche, y vamos a orar y agradecer a Dios por este sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Oremos. Señor, queremos darte gracias por esta ofrenda, una ofrenda de sacrificio, una ofrenda en cumplimiento de tu justicia, porque nosotros merecíamos morir la muerte eterna, pero tu Hijo Jesucristo, por amor a nosotros, recibió toda la ira, Señor, para que nosotros podamos ser justificados y perdonados delante de ti. Ayúdanos a creer por fe en este sacrificio y a vivir agradecidos por la obra que tú hiciste en el Calvario por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar el himno final, por favor.